Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a debate, a discusión, problemas que se derivan y situaciones que se establecen con motivo del cambio de gobierno en España. Ganado Pedro Sánchez con la alianza del PSOE, con la alianza de Podemos, ha hecho gobierno de mayoría muy escasa, por cierto, pero que está destinado, o debiera estarlo, a cambiar muchas situaciones en su país, a ser flexible, a respetar a las autonomías, las que están y las que podrían llegar. Y bueno, quisimos platicar de este asunto con especialistas internacionales. Mucho gusto. Preséntate, por favor. Damaso Morales, buenos días, mucho gusto por la invitación del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No, tú. Y toma la palabra. Bueno, yo quisiera hacer una breve introducción. En efecto, España vive momentos muy importantes en su historia y que lo que este gobierno pudiera lograr puede sentar importantes precedentes. Por un lado, tiene la presión de lo que es la propia Unión Europea en cuanto a temas de reducción de déficit presupuestal. Por el otro lado, un gobierno de coalición básicamente con una fuerza de izquierda. Perdón, ¿cuántos puntos tiene déficit comercial? Déficit fiscal. Déficit fiscal. Y también deuda. Y en ese sentido tiene que reducir este déficit fiscal y la deuda con políticas que significaría de austeridad. Pero con un gobierno, con precisamente un partido de Unidas Podemos, esto se antoja un tanto complicado. Y por el otro lado, una España dividida, una España desencontrada, una España en la cual hay elementos tan importantes como precisamente Cataluña. Esto como una pequeña introducción a todo lo que viene. Y con una precariedad parlamentaria que significa que cada política pública que él quiera avanzar va a tener que negociar, pero con un parlamento dividido y confrontado. No tiene una mayoría entre los dos. ¿De cuántos escaños? Estamos hablando de que ellos finalmente lograron 167 votos para lograr este gobierno. ¿Cuánto tiempo tardaron por ese acuerdo para investir? 10 meses. Y dos elecciones generales. Es lo más significativo. 10 meses y 2 elecciones generales. Es todavía muy raro en los regímenes parlamentarios europeos que duren tanto tiempo gobierno. Pasó con los belgas. Estuvieron 10 meses. Más, un año. Claro, ¿cómo se llamaba? El de apellido italiano. Del sur. Bruto. Ahorita me acuerdo. Por favor, preséntate. Buen día, Xavier Bosch, vengo en nombre de la Asamblea Nacional Catalana de México. Somos la representación aquí en este país de un movimiento cívico ciudadano de más de 100.000 asociados, independiente de cualquier fuerza política o institución, que lucha desde hace unos años por la independencia de nuestro país, por la creación de una república catalana en el marco de la Unión Europea. Sobre el tema que nos plantea el licenciado hoy, solo indicar que la situación del Estado español, aparte del tema económico, es de crisis. No solo crisis económica, sino crisis institucional y de confianza. Han aparecido unas derechas muy duras, una extrema derecha que ahora es parlamentaria, con lo cual la crisis institucional está... Ciudadanos, ¿no? Vox. Bueno, pero Partido Popular y Ciudadanos hacen a veces, y de hecho han pactado en diversos municipios y autonomías con la extrema derecha, ¿no? O sea, y cada vez más han utilizado el discurso más agresivo y más destructivo. Pero para que la gente entienda, la extrema derecha española no todos son iguales, los lepenistas de Francia. ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que...? Bueno, quiere acabar con las autonomías, quiere acabar con las libertades, quiere acabar con todo lo que la democracia puede representar. Pero ¿sería posible en España acabar con las autonomías? Es una guerra civil total.
Bueno, yo lo veo imposible. Vuelven a haber discursos de este tipo, ¿no? Sí, bueno, sí, es el discurso franquista. Hay que decir que a pesar de estos 40 años de democracia formal, la estructura franquista no se disolvió y está allí viva, sobre todo en el ámbito policial, es el gran pecado de médico, la transición mediático y judicial, que es el que sobre todo estamos sufriendo en Cataluña en estos momentos. Están convirtiendo a la política en un asunto judicial. Tenemos medio gobierno en el exilio, medio gobierno en la cárcel con 100 años de cárcel. A la presidenta del Parlamento está en la cárcel por haber permitido un debate en el Parlamento, evidentemente sin violencia de ningún tipo. Bueno, a mí me hicieron lo mismo aquí antier, no me dejaron hablar. Sí, pero no está en la cárcel, por lo que veo. Allí está en la cárcel por dejar hablar a los diputados, por votar. Yo estoy en asilo domiciliario. Bueno, los dos líderes sociales, el de mi asociación, la Asamblea Nacional Catalana, y el de Òmnium Cultural, están en la cárcel por desconvocar una manifestación, porque hubo una manifestación y fueron ellos a calmar los ánimos y a desconvocarla. Por este motivo, bueno, están encerrados en la cárcel con 10 años de condena. O sea, esto en un país democrático y europeo no se debería permitir. Con lo cual, en estos momentos, además, después de todo el problema interno que estamos teniendo en Cataluña, con este ataque constante a los derechos fundamentales de las personas, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de crítica, de manifestación, el problema ya no es español ni catalán, es europeo. Desde la sentencia última, la sentencia Junqueras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han comenzado a cambiar las cosas. Hace pocos días, 100 países del mundo criticaron a España en la ONU de Ginebra. The Economist publicó un artículo diciendo que las sentencias no encajaban con la democracia. O sea, comienza a haber en el ámbito europeo comienzan a ver la necesidad de que España tiene que cambiar muchas cosas. Muy bien. Y en medio de todo esto está Cataluña, que reivindicamos el derecho a la autodeterminación, un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas, y queremos que la gente vote cuál es su futuro. Como el gobierno español, a diferencia del británico en su momento, no quiso negociar un posible referéndum, se hizo unilateralmente. Recibimos la violencia policial, cientos de heridos, la gente por los suelos, los niños, los viejos, todos. Y a pesar de esto, el referéndum se hizo. Está con el Suchate, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Es como en el Suchate aquí en México, en el sur, ¿no? Pero estamos Supongo, ahí. sí. Bueno, aclara la gente que en la Carta Original de las Naciones Unidas no aparece la autodeterminación. En el Pacto de Derechos Civiles y 1514. Está el derecho civil y la 66. 1514. La 1514 es el segundo, porque la 1514 es del año 14. Entonces, ahí se pactó porque eran colonialistas los que la firmaron y no querían que viniera en cadena la libertad de los pueblos de África. Pero luego se cambió con gran influencia de México la 1514, que da el derecho pleno a la autodeterminación. Tú, Luis, ¿cómo ves las cosas de España? Bueno, Luis Guacuja, profesor del posgrado de la UNAM. Bueno, quizá habría que remitirnos al 1 de junio de 2018, cuando se vota esta moción de censura a Mariano Rajoy por temas de corrupción, y entonces lo destituyen del cargo de presidente del gobierno y asume el encargo Pedro Sánchez. El antecedente es importante porque necesitó los votos no solo del Partido Socialista Obrero Español, sino también de Unidas Podemos y de los partidos nacionalistas vascos y de los partidos independentistas de Cataluña, que son los que ahora en la última votación para la formación de gobierno son los que permiten la investidura de Pedro Sánchez. Ya se mencionó, después de 10 largos meses de presidente. Los 10 meses siguió Rajoy, ¿no? Sí, no, 10 meses que estuvo en funciones Pedro Sánchez. Rajoy estuvo ahí 4 años bastante accidentados, y ahora finalmente por primera ocasión hay un gobierno de coalición
En España, normalmente, bueno, estábamos acostumbrados. Historia, ¿no? Por primera vez en la historia, un gobierno... Sí, claro. En la República hubo coaliciones. Sí, pero ahora es este gobierno de coalición que permite, no solo es una alianza electoral, es un gobierno donde, en este caso, Unidas Podemos también está en el gobierno, tiene una vicepresidencia, tiene dos ministerios y era la única manera de aislar a la derecha y a la extrema derecha, aunque la votación fue por la mínima, pero es importante para haber conservado un gobierno de izquierda en España con las complicaciones que esto tiene. ¿Realmente funciona como gobierno de izquierda o nada más electoral? Porque eso pasa muchas veces con la izquierda, sobre todo en situaciones de equilibrio como las actuales, que llegaron por la izquierda, pero ya los veo no muy corridos, al centro a veces y más. Bueno, esto fue motivado justamente por, digamos, en septiembre, después de las elecciones de abril, después de varios meses no se logró un acuerdo y finalmente se tuvieron que repetir las elecciones. Y en estas elecciones, además, irrumpió la extrema derecha de manera muy preocupante y no le quedó otra opción. Ahora sí a Pedro Sánchez. Llegaron, más del 15% de la votación, ¿no? Es muy importante, sí. Y el que se diluyó fue el Partido de Ciudadanos, que se decía de centro, que se fue cargando hacia la derecha, y finalmente este partido de extrema derecha, Vox, es el que le arrebata los votos, ¿no? Y obviamente no hay una reforma electoral para evitarlo, porque en Francia Mitterrand tuvo un gran ingenio para el asunto de la extrema derecha. Estableció la doble vuelta, las dos vueltas del distrito, porque la derecha francesa no conciliaba con la extrema derecha. Entonces los obligaba a afiliarse en el segundo turno y ellos no lo hacían, entonces ganaba la coalición de izquierda. Eso fue la clave del sistema Mitterrand. Sí. En España no solo hay extrema derecha presente institucionalmente, sino que si cambia la ley electoral será para quitar a todos los partidos periféricos. Ya Vox está intentando cambiar la ley electoral. De momento parece que no van a hacerle caso. Pero lo que intentarán, si pueden, es eliminar a todos los partidos que molestan, como los catalanes, vascos o gallegos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a resolver este problema? Tú mencionas mucho la Unión Europea. Los españoles, sus voceros con los que yo conviví mucho en Bruselas, tienen esta frase: el día que se vaya a Cataluña de España, si lo aceptan las Naciones Unidas, digo, la Unión Europea, no salimos de la Unión Europea. Bueno, también les gusta mucho hacer estas declaraciones así grandilocuentes. A la hora de la verdad ya veremos qué pasa, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que la Unión Europea está en un problema, porque cuando critican a Turquía, cuando la Unión Europea critica a Turquía, critica a Rusia, critica a China, la respuesta de estos países es decir, ¿por qué ustedes no critican a España por Cataluña? ¿Por qué permiten que la policía pegue a los votantes por un referéndum? ¿Por qué meten a los líderes en la cárcel por permitir a la gente votar, por ser demócratas? Entonces resulta que la Unión Europea tiene una doble vara de medir, o sea, critica a Turquía, pero no critica a España, que hace lo mismo. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que intervenir. Está comenzando a moverse, es muy lento, ha tardado 2 años a tener los primeros movimientos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de actuar ahora. Una explicación de Cuando eso. se llega al Tribunal de Derechos Humanos tardaremos más y seguramente nos dará la razón, pero ya ahora han pasado años. Yo te voy a decir una de las razones de que pase eso. El Estado español generó una muy buena diplomacia europea. La Unión Europea en todas sus comisiones tiene muchísimos y muy buenos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Representantes de España. Y bueno, por eso ellos son enlace con nosotros.
como los alemanes son el enlace con los partidos del Este. Sí, es admirable, catalanes magníficos también. Sí, La inmersión que hay de España en la Unión Europea. Pero ¿qué más tienes que decir? Pero tanta presión y tantas amenazas también a veces son contraproducentes. O sea, la estrategia del gobierno español es presionar y llegar a amenazar. Y esto en la diplomacia mundial y sobre todo europea, que son de formas exquisitas, sienta muy mal. Yo creo que a la larga la lucha de Cataluña va a triunfar, porque es estrictamente una lucha democrática por los derechos humanos, al margen del tema de la independencia o no independencia. Estamos hablando de democracia y derechos humanos que en España se conculcan diariamente contra administraciones, contra personas, contra entidades, etc. Y esto, algún día, espero que no muy lejano, se tiene que acabar y la Unión Europea tendrá que intervenir de una manera directa. Tú piensas mucho en la Unión Europea. Sí. ¿Cómo no? Yo creo que el foro es Naciones Unidas. Ahí tienes mucho más posibilidades. De hecho, el tema de la independencia o no de los estados se dirime en última instancia en Naciones Unidas. Naciones Unidas ya ha intervenido con organismos, digamos, satelitales. Bueno, la propia organización hace 3 días en Ginebra 100 países dieron un rapapolvo a España, incluido México, que intervino, hablando de presos, hablando de la violencia policial. Eso fue en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, pero también el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU dijo que los dos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las asociaciones cívicas, deberían estar en la calle inmediatamente, que 2 años de prisión preventiva eran inadmisibles, y dio 2 meses a España para que los liberara. Han pasado 2 meses y España no los ha liberado. Bueno, hablamos después, pero te voy a decir qué se debe hacer en el Consejo de Seguridad. Se pueden hacer cosas muy importantes. Pues algún día llegaremos ahí, seguro. Puede ser, Sí, claro. por una vía directa. ¿Tú qué piensas sobre España en general? Porque nos hemos detenido por ser un problema importante de ese país en el tema de Cataluña. Pero ahora vamos a la generalidad. España y México, te voy a plantear así, abruptamente. ¿Qué piensas de las relaciones actuales entre México y España? ¿Y qué podría hacerse en el futuro? Bueno, sin lugar a dudas, esta es una relación importante histórica. Recordemos la visita precisamente de Pedro Sánchez a nuestro país. Buen discurso, dijo. Sí, buen discurso, y hay hasta cierto punto una afinidad, de alguna manera, con sus comillas, efectivamente, pero sin lugar a dudas, aquí hay un tema muy importante y es de las inversiones españolas en México. La clase también empresarial española en México, que demandó estas ciertas seguridades con el cambio de gobierno. De las palabras y los hechos, esas inversiones de todo tipo de empresas, sobre todo bancarias, las propició el socialista Felipe González. Así es. Y en este nuevo gobierno en México, pues obviamente era un punto de preocupación. Y previo de que hubiera estas garantías a esas inversiones y que el Estado mexicano no vulnerara estas. No lo hace. Hay una ley de inversiones extranjeras. Hay una ley de inversiones extranjeras. Pero nadie los ha perseguido, hombre. No, no se ha perseguido. Ni siquiera los americanos. En términos de nuevas inversiones, en términos de las reglas del juego, en términos de que se pudieran abrir una serie de proyectos, digamos, a la iniciativa privada. Y sabemos que España tiene un importante papel en este tema, aquí en México. Y finalmente este desencuentro que hubo del perdón que se le exigió precisamente a España por todo este proceso de colonialismo, digamos, ese tema me interesa mucho. Va marcando precisamente una suerte de relación, ¿no?, con el gobierno español. Y digamos que en la mesa yo identificaría, por un lado, precisamente el tema económico, el tema de inversiones, y por el otro lado, esta disputa histórica y este perdón que se le exigió precisamente al gobierno de España. Son 2 temas que has tocado, permítanme intervenir. Uno, el bancario. Esto es fundamentalmente responsabilidad del presidente Zedillo. Viene una crisis por el famoso error de diciembre, se van los capitales, entra en crisis
la banca nacional, entonces él la vende, pero como no hay mexicanos que le entren, pues entran los españoles, y lo han hecho bien, sobre todo Santander. Y lo otro, bueno, es el gran problema de los orígenes, porque si nosotros tenemos pueblos anteriores al México moderno, España los tiene más. Si aquí hay indígenas, también hay indígenas en España. De eso hablaré, claro que sí. Indígenas que son los que nacieron en un lugar y tienen una identidad propia. Sería mejor decir pueblos originarios. Y yo estoy en eso porque voy a poner un artículo, posiblemente lo escriba hoy. Yo les llamo indígenas, aunque lo propio, para subrayar el caso, es efectivamente pueblos originarios. Tienes razón. Exacto. Bueno, yo hablaría también de la relación política con España, ¿no? Porque, bueno, justo el año pasado se celebraron, ¿no? lo conmemoramos el 80 aniversario del exilio español. Usted promovió que estuviese en Letras de Oro en la Cámara de Diputados el honor al exilio republicano español, que hay que mencionarlo porque es todavía un asunto que para México tiene una interpretación distinta que para España, ¿no? Para nosotros es parte de nuestra historia y de la riqueza cultural y política, académica inclusive, pero pareciera que en España es un tema que no se ha digerido bien del todo. Y me refiero también a lo que usted mencionó, la posición de España en la Unión Europea, ¿sí? Cuando recién se incorpora en el 86 España a la Comunidad Europea, llegó con digamos, con muy buenas personalidades, ¿no? La que se llamó la generación Marín, a ocupar cargos importantes en la Unión Europea y claro, el impulso de la relación... Marín, ¿no? Manuel Marín, que fue presidente de Cortes después. Sí, y vicepresidente de la Comisión Europea, que... buen tipo. Sí, entonces en España tenía la agenda para América Latina y particularmente con México. Yo pienso que esto ya se acabó. Quien tiene ahora la agenda con América Latina es Alemania, porque ha disminuido la presencia de España en América Latina en términos políticos. Me interesa mucho. Yo creo que quería que se había dividido un poco con francés y con inglés. ¿Por qué si ha perdido esa cancha, aunque tiene la penetración de España de lo que dije, los españoles? ¿Por qué Alemania y no los otros países? ¿Qué tanto Inglaterra, qué tanto Francia? Mucho más Alemania, porque Alemania tiene una apuesta con América Latina en términos políticos. Tiene fundaciones de todas las fuerzas políticas alemanas aquí en México, ¿no? Entonces, el interés de Francia ha ido más por el tema cultural, el interés de España más por el tema comercial, pero el interés de Alemania ha ido mucho por el tema político, ¿no? Bueno, Francia tiene un paquete que quiere vender a México. Fundamentalmente son productos tecnológicos, pero también un programa que han frenado de intercambio de estudiantes y profesores con México. De eso lo voy a hablar después. Sí. Pero es importante fortalecer la relación con España en términos políticos, con Europa en general en términos políticos, porque pues ha disminuido. Tenemos ahí negociando. ¿Por qué ha disminuido? ¿No? Es una adivinanza muy simple. Bueno, ha habido una distancia en cuanto, primero, a intereses, ¿no? Pero también ha disminuido porque México por la tampoco, gravitación de los Estados Unidos. Claro. El programa de Trump. Eso es evidente. Aunque yo creo que las inversiones de Europa van a seguir. ¿Cómo compararías tú las de España, las de Alemania y de Francia? Porque inglés es menos. Sí, bueno, todos los países de la Unión Europea, todavía 28 hasta el día de hoy, el 30% del comercio con México es solo con Alemania, ¿no? Y después, ¿no? Porcentajes más pequeños, seguirá España, Francia, ¿no? Reino Unido, en fin. Pero España acapara también el grueso, Italia, Suecia, pero Alemania acapara el grueso de la inversión también en México. Eso no es malo para nosotros. Pues, yo creo que es bueno para el país. Es bueno, pero los países de Europa del Este y Europa Central los tenemos un poco abandonados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que México dice que diversifica y hay un mundo de países con los que podríamos hacer cosas, hasta con Filipinas. Vamos a otro bloque, al tercero, ¿verdad?
Vamos a penetrar este asunto. La relación entre México y España actualmente se vio un poco golpeada, como si se te caes y te rompe una pierna, por las declaraciones, según se dice, del presidente López Obrador, en el sentido que nos debían pedir disculpas por la conquista. ¿Qué piensas tú? Bueno, son procesos históricos. Finalmente los contextos eran totalmente diferentes y de ser así, toda la humanidad tendría que pedirse disculpas unos pueblos con otros pueblos. Chinos con japoneses, sí, todo el mundo se tendría británicos con egipcios, todo el mundo se tendría que estar disculpando. Árabes con argelinos. Y somos una mezcla finalmente, ¿no? Somos todos los pueblos una gran mezcla y esta idea de los purismos pues es un mito. Es de derecha. La idea de una España con esta actriz que se llamaba, que hacía las películas del Cid Campeador y todas estas cosas. Ana, no sé cómo se llama. El franquismo es eso, como el nazismo. Hay un parecido fantástico. Finalmente, pues, lo que quiere probar Hitler es que son un país vario y no se mezcla, lo que no es cierto. Pero en España es mucho, mucho menos cierto. Yo sostengo que España tiene uno de los mensajes más complejos de la historia, más ricos además, de donde deriva también el tema de Cataluña. La verdadera fundación del Estado español es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y Aragón es Cataluña, era Cataluña. Aragón, Cataluña. Sí, pero lo que en 1400 era un pacto de diversos territorios soberanos con una misma monarquía, en 1714 se acabó. Cuando Castilla y Francia invadieron Cataluña, y Aragón, y Valencia, y Baleares, y todo lo que no era Castilla, y aplicaron las leyes castellanas, ahí se acabó el pacto, se acabó la voluntad. No era Castilla. Y empezó la uniformización, que si no ha tenido éxito es porque hemos resistido, porque la gente ha resistido en su casa, ante las prohibiciones, la persecución o hasta el genocidio. Pero si hemos resistido, no es porque, si existimos, no es porque nos hayan dejado. Hemos resistido porque hemos aguantado como hemos podido durante 3 siglos. Y por lo tanto, también supongo que España también nos debería pedir perdón a nosotros, ¿no? Dispuestos a pedir perdón, pero tampoco hace falta, pero al menos que nos dejen decidir nuestro futuro. Estamos en democracia y los conceptos de la democracia dicen que la gente puede decidir, y la propia ONU dice que el proceso de autodeterminación, que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, nosotros, nuestro gobierno, nuestro parlamento y buena parte del pueblo dice que quiere votar, y solo pedimos esto. Y aquí es donde entra en conflicto, ¿no? Un conflicto hasta violento por parte de España. Y que a lo mejor queremos un pacto con ellos de igual a igual, una cosa confederal, federal, ya lo veremos. Todo pero de momento queremos decidir. La baja edad media española o europea y heredó España más que ningún otro país de Europa, el sistema pactual. Esa es la razón de las autonomías. Yo cité alguna vez en el Congreso de la Nación, Congreso Mexicano, una frase famosa, del Foro Aragonés, que era: cada uno de nosotros vale igual que vos y todos juntos valemos más que vos. El reconocimiento de las comunidades, el reconocimiento de los pactos. Ahí está. Es la esencia. Todo centralismo en España es malo. Todo racismo en España es malo. Porque no va con la naturaleza histórica del país. ¿Tú qué piensas? Totalmente, son construcciones efectivamente históricas con estos pactos políticos en el que se van reconociendo las otras partes y construyendo una suerte de constitucionalidad eficiente y que va reconociendo los derechos de cada uno de quienes conforman este mismo cuerpo político. Y España ha sido muy interesante, como lo manejaba usted precisamente, pues de todas estas tribus germanas que llegaron, italianas también, latinas, árabes, y es una riqueza impresionante que es el gran valor que tiene este país. Y yo creo que al tratar de minimizar o de limitar estas expresiones, pues creo que está cometiendo un gran error histórico.
Yo creo que... Bueno, pero es parte de su naturaleza. Es parte de una naturaleza No es un centralista, tema, controladora, exactamente. pero finalmente la riqueza está ahí en esa pluralidad y en esa historia que es patente. Y todos los pueblos que se han reunido en este territorio español, pues tendrían por derecho propio esta capacidad de expresión y de vivir de acuerdo también a sus propias costumbres, que es algo maravilloso aquí como nuestros pueblos que intentamos conservar sus tradiciones y sus lenguas indígenas. Pero España ha tenido varias oportunidades para rectificar la historia. Si dejamos la historia aparte, hablemos del siglo XX y XXI, ¿no? La República, el año 31, tuvo la Tiene oportunidad... mucho miedo de la derecha, es el fondo. Y la izquierda también. Sí, bueno, sería bueno reformar ya la Hay un Constitución. espíritu ¿no? En centralista España. toca la transversal. reforma de la Constitución. El año Sí. 78, con la nueva Constitución y la recuperación de la democracia, No la parecía abrió. que era otro intento. En estos momentos se está dilapidando. Claro. Se está rompiendo todo el pacto del 78, Claro. porque no se respeta a la voluntad popular y se están imponiendo por la vía antidemocrática temas de autoritarismo puro. Y judicial. Pero sí, es un Por favor, momento todavía ahora judicial, con, judicial. Desarrolla tu idea. con este nuevo gobierno, sería bueno, ¿no? Se ve difícil por el tema de las mayorías, pero replantear lo que ha estado por ahí, cuando menos en los discursos, de reformar la Constitución española, replantear también el tema de la monarquía muy desgastada, ¿no? Que poco aporta ahora. ¿Tú a pensarías España. que sería posible acabar con la monarquía española? Está bastante acabada ya. Sí, No, yo acabar pienso que que sí. sí, suprimirla. Sí, yo pienso que sí, particularmente en España, porque ya la... Para los demás mucho más De difícil. todas formas, Sí. En Gran Bretaña sería Sí, imposible. o en Suecia y tal, pero en España, con tanta ya Porque- contaminación que tiene, tanto desprestigio que tiene la corona española, quizá Corrupción. abonaría a una nueva construcción y quizá una nueva concepción democrática, incluso pensar en un planteamiento federal para España, ¿no? Hace falta un diálogo necesario, urgente. Este nuevo proceso electoral, esta nueva coalición de gobierno posibilitó ahora, el diálogo con Cataluña. Veamos hasta dónde llega, pero hay diálogos, muchos diálogos pendientes en España que quizá es una buena oportunidad para volverlos a poner sobre la mesa. Hubo precipitación que era verdaderamente espectacular por el cambio en 3 meses. España hizo la transición democrática, la que se llama así, en 3 meses y México tiene 30 años haciéndola. Pero ¿cuáles son los temas? Algún día estuve en un coloquio en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. La conclusión nuestra fue que sí había sido muy precipitada y que tenía 2 problemas no resueltos. El de las autonomías, porque define definen las normas de acceso a la autonomía, pero no definen las autonomías como tales, ni menos un sistema de Brexit, es decir, de Claro. salida. Y la confusión de competencia entre el Supremo y el Constitucional es un tema también muy complicado. Pero en fin, ¿qué auguras tú? Bueno, para este nuevo gobierno de coalición, como había iniciado mi intervención, lo que veo es un futuro complicado, muy complicado para Pedro Sánchez. Insisto, no tiene esta mayoría parlamentaria. Cada paso político que él quiera dar va a tener que negociar con las izquierdas, con las derechas, con los catalanes, con los regionalistas, los nacionalistas y los independentistas. En una España ya en términos de narrativa muy divididos, muy confrontada, con un parlamento también muy dividido y muy confrontado, y esto va a restar a su capacidad de gobernabilidad, a su capacidad de gobernanza para avanzar en lo que él tiene como un proyecto. No sé hasta dónde él pueda lograr un proyecto que sí sea, digamos, propio. Lo que sí puedo comentar es que tiene compromisos muy serios con la Unión Europea en términos de los déficits fiscales, y su gabinete fuera de estos ministerios que ya mencionaba Luis, finalmente es lo que nosotros conocíamos aquí con la palabra tecnócratas. Estos ministros que de alguna manera son un reflejo de lo que está pidiendo y quiere la Unión Europea. Entonces no la tienen nada fácil y seguramente va a tener que sacar sus mejores cartas de negociación y de dar, pues, intercambios con las diferentes fuerzas políticas. Pero ¿cuáles son los principales problemas, aparte de la posible decisión de... El surgimiento de una derecha extrema, con un discurso muy extremista que no le va a permitir que se mueva ni un ápice a la izquierda.
el negociar con un parlamento fracturado, el bajar la deuda externa y el déficit fiscal, el conciliar digamos, al pueblo español y por supuesto el tema de las autonomías, que es un gran tema. Entonces, y por supuesto, España tiene un desaceleramiento económico y grandes demandas sociales también. Hay inquietud también social. Pero a propósito de la integración europea, un día venía yo de un seminario en el Estoril y pasé por el Valle de los Caídos. Entonces llegué a ver al presidente de gobierno, Felipe, que fue muy amigo mío, y dije, perdóname que llego 10 minutos tarde por esto. Y le dije, oye, me dio mucho coraje verlo a Valle de los Caídos. Dinamítenlo como nosotros dinamitamos la estatua alemana. Dijo, no, eso no es así, tú sabes. Le dije, mira, en 2 palabras, las transiciones deben resolver 3 problemas: el pasado, el presente y el porvenir. La transición española resolvió el presente, medianamente el porvenir, pero dejó vivo el pasado. Ese es el problema de la transición española. Sí. ¿Estás de acuerdo? España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más fosas comunes, de la guerra y la posguerra. O sea, aún hay miles de personas que no saben dónde están sus familiares, que fueron secuestrados, asesinados, fusilados, y nadie ha hecho nada, o sí, se han hecho cositas, pero no ha habido en 40 años de democracia una política gubernamental española que solucionar el problema, que cerrar heridas, lo que se dice tanto, cerrar heridas. Pues hay una herida en forma de fosas comunes en las cunetas de las carreteras que aún existe. En Cataluña se han hecho bastantes trabajos, en otras comunidades también, pero la política gubernamental española ha sido nula o mínima. Entonces, el Valle de los Caídos no es extraño que esté ahí, es que el franquismo aún vive en España, con muchas formas, y es imposible, o sea, habría una revuelta si fueran a eliminar el monumento, el mausoleo de Franco, que ahora no está ahí. Como gran victoria de Pedro Sánchez fue quitar la momia y ponerla en un cementerio. Pero hubo una polémica enorme y tardaron 30 y tantos años en hacerlo. Tenían que haberlo hecho antes, ¿no? O sea, hay un miedo y hay un temor y una inmovilidad. Quisiera añadir que cuando hubo la transición hubo un cierto pacto entre todo el mundo. Incluso los partidos catalanistas y vascos apoyaron a la monarquía y apoyaron al sistema monárquico democrático español. Pero esto se rompió. O sea, el Estado tuvo 40 años para reformarse y no lo hizo. Al contrario, está en proceso de regresión. Descentralización. Solo hay inversiones en Madrid, es que a la periferia no llegan los recursos. Nuestro sistema ferroviario está muy mal, y el de Madrid tiene más inversión de la que presupuestan, ¿no? Bueno. O sea, en cambio nosotros recibimos siempre menos de lo que ha presupuestado. Esto hablando de temas económicos, pero en temas políticos igual. Intentamos hacer un nuevo estatuto, se aprobó en las Cortes, se aprobó en el Parlamento de Cataluña, y el Tribunal Constitucional, los jueces, lo tumbaron. Aquí empezó todo. Allí hizo que los que eran catalanistas, digamos, respetuosos con formar parte de España, se convencieran de que tienen que ser independentistas. El movimiento independentista mayoritario ha empezado el 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. Oye, ya estamos en otro bloque, es el último. Perdón. Problemas irresolubles o resolubles. ¿Hay patriotismo español o no? Bueno, sí, seguro que... ¿Cuál es el patriotismo español? Porque no todos. Pues depende, habría que preguntarle, cada quien tiene es un tema identitario, ¿no? Así es. Y en Madrid tendrán algún tema identitario en particular, y en Andalucía, y en Cataluña, y en el País Vasco, y en Extremadura, en fin, ¿no? En estas 17
autonomías, esta configuración, que además la Constitución española, hay que decirlo, reconoce el tema nacional, ¿no? de 8 comunidades, ¿no? Entonces, luego estas confusiones que están ahí, donde la política tiene mucho que hacer. Vamos a ver qué tanto le alcanza a Pedro Sánchez. Hay quien sí, como dice Damaso, apuesta que quizá este gobierno no dure mucho, pero se ha vuelto, claro, mucho más compleja la política en España de lo que era antes. Antes era muy claro, o gobernaba el Partido Socialista o gobernaba el Partido Popular. Ahora hay una coalición de gobierno que involucra a muchas fuerzas políticas y que además es consecuencia también de un desgaste político, de una polarización muy importante en España, que provocó, entre otras cosas, el surgimiento de esta extrema derecha incendiaria y el coqueteo de partidos como el Partido Popular o Ciudadanos con esa extrema derecha. Esta es la parte peligrosa, donde pues a ver si tienen el tino de acercarse a los cauces democráticos para que este gobierno ahora pues pueda llevar a buen puerto cuando menos las iniciativas que tiene en puerta: reforma de las pensiones, aumento ya al salario mínimo y este diálogo con Cataluña que se ha ofrecido. Estamos en la idea, yo lo pienso con todo respeto por el pueblo y el gobierno español, que la monarquía ya dio de sí. Eso obligaría a una nueva constitución. Un día el maestro Tierno Galván era alcalde de Madrid. Fui a ver la estatua a Cárdenas, porque es el contrapeso de la estatua en el Valle de los Caídos. Y dije, el exilio español al general Lázaro Cárdenas. Por cierto, está enfrente del hospital donde murió Franco. Está enfrente. Y yo vi, entonces le dije al maestro, oiga maestro, le quitó una palabra, ¿por qué la quitaron? Decía, el exilio republicano español. Pues no me dejaron. Aquí no se puede poner ni en una pared la palabra república. Es la intolerancia máxima, ¿estás de acuerdo? Es buena anécdota, ¿no? Sí, no, es que es así. La censura está por todas partes. Hay que decir que la monarquía también depende de la zona donde vayas, hay más aceptación o menos. Cataluña es el territorio donde le dan un 3 sobre 10 en las encuestas. Hay otros sitios que le dan la prueba y más, ¿no? En Cataluña, Euskadi suspende de una manera clarísima. Por lo tanto, si vas a cambiar el sistema político español como tal, es muy difícil. O sea, el gran problema de España es combinar territorios tan diferentes. Claro. O sea, hay una diversidad de mentalidades y de formas de hacer, y de lenguas y de culturas, que es imposible homogeneizar eso. O lo homogeneizas a la francesa, digamos, cargándote todo el mundo y haciendo todo una cosa uniforme, o haces una cosa tipo federal para respetar las diferencias. Pero no han hecho ni una cosa ni la otra. La primera porque no pudieron, la segunda porque no quieren. Entonces, preguntabas, ¿hay patriotismo español? Sí, hay mucho, sobre todo catalanofobia. O sea, patriotismo anticatalán. Esto une a muchos españoles. O sea, su forma de patria es ir en contra Cataluña. Bueno, y no viene de ahora, viene de siglos atrás. Pero funciona así. Y cuanto más se mueve Cataluña, más en contra y más patriotismo español y más discursos poco inteligentes o poco razonables están produciéndose cada día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados, quietos, dejarnos asimilar? No, pues tenemos que movernos y pensamos que la única solución es un divorcio amigable y ser buenos vecinos, que seremos muy buenos vecinos. Pero como en la situación actual, es una situación explosiva, no podemos convivir de esta manera. Que hay una guerra Cataluña-España. No habrá una guerra. Bueno. No, ya no estamos del año 30. Estamos en el siglo XXI, Unión Europea, insisto, Unión Europea. Decía español. Ahora no mandan militares, ahora mandan a los jueces. Decía, ¿qué diferencia? A reprimirlos. Aquí no tienes ya nada de eso, me decía, porque tú oyes Viva México desde la frontera norte hasta la frontera sur. Pero Luis González y González resolvía esto, un gran historiador mexicano. Dice, hay la patria y hay la matria. Y la matria es el lugar más cercano a ti. ¿Cataluña tiene matria o no patria o tiene las dos? Tiene las dos. Es un matrimonio tiene las dos. Pero, dime, ¿cómo ves el futuro? Pues eso que había comentado, finalmente
España tiene que conciliar estas diferencias, estos pensamientos, y no creo que al gobierno de Pedro Sánchez le alcance sinceramente. Si bien anunció el diálogo de una mesa de negociación con Cataluña, dejó muy claro en su discurso de toma de posesión. Mesa? Nada. No, es una mesa, yo creo que a mi interpretación es como darles palmaditas en el hombro, decir, me voy a sentar, pero quiero decir que todo dentro del marco constitucional y España no será de alguna manera rota. Entonces ya dejó muy claro cuáles son las bases de ese diálogo. Vamos a ver cómo nos vamos entendiendo, quizá cuestiones presupuestales, que ahora van a venir precisamente la discusión de los presupuestos estatales, quizá por ahí pudiera dar ciertas concesiones, pero no pienso que vaya a resolver en definitiva este problema. No. Bueno, ¿y cuáles son los otros problemas? Lo que habíamos comentado, el de... La estabilidad del gobierno. Bueno, la estabilidad propia del propio gobierno y el sacar a España de un desaceleramiento económico y el resolver el problema de las pensiones y el otro problema que sigue vigente, que es el de las migraciones, precisamente, ¿no? Y por supuesto el dar mayores... Pero ya paró toda migración que viene del Mediterráneo. Ya la paró, pero sabemos que la Unión Europea está precisamente ahora en sacar nuevas directivas, una nueva política que de alguna manera tendrá que resolver el problema migratorio que sigue ahí vigente. Muy bien. ¿Tú qué piensas de la relación España-México? Que me interesa muchísimo. Bueno, estamos en un momento importante, debimos haber aprovechado desde mi punto de vista mucho más este 80 aniversario del exilio, tendremos que acercarnos más en términos políticos. Sí, a petición mía pusimos ahí sí, al exilio republicano español. Claro. Y a propósito de pueblos originarios, ese va a ser el título de otra letras de oro que yo también pedí, para equilibrar, se llama A los pueblos originarios de México. Así dice, sí. No, hay que trabajar más en el diálogo político, ¿no? Estamos impulsando esta la próxima reunión parlamentaria México-España, que se ha aplazado justamente por las incertidumbres en el gobierno español, y buscar mayores cauces de diálogo. La parte comercial camina así por sí sola, pero hay que hacer mucho más por la parte política, ¿no? Y la parte cultural. España ha manejado muy bien la cuestión literaria, el premio Cervantes, funciona muy bien la relación entre la Academia de la Lengua Española y la mexicana, pero yo he estado desde hace mucho tiempo una necedad, que es que lo que más acerca a los pueblos es el intercambio cultural, el intercambio estudiantil. Mitterrand había propuesto, por cierto, entre Alemania y Francia, 1000 becarios cada año. Así debemos ser entre España y México. Estarían felices nuestros becarios allá en España y Cataluña, o España toda, con lo que quieras llamar, y los españoles creo que estaríamos contentos aquí en México. Es una cosa que debemos hacer, porque esa es la parte que me preocupa más, que los problemas de España un poco impiden que haya un intercambio mayor con México, mayor entendimiento. ¿Tú qué piensas? Sin lugar a dudas, debemos también recordar que hay estas fobias, hay estas narrativas totalmente ficcionales de la realidad mexicana y que desafortunadamente también luego tiene un impacto en cómo se ve a México en España, pero efectivamente hay grandes esfuerzos de universidades, la UNAM sin lugar a dudas, y la mayoría de los estudiantes de la UNAM que hacen alguna estancia en el extranjero en Europa lo hacen precisamente en España, por cuestión de la lengua, de la cercanía cultural. Tenemos los del TEC de Monterrey también. Sí, hubiéramos deseado precisamente que vinieran más españoles a México, lo cual no es. Ahora tenemos una mayor presencia de belgas, de alemanes, precisamente. Cada vez me encuentro más. Bueno, los belgas yo lo traje muchísimo. Lo que no logramos con la Unión Europea era que hubiera un sistema universitario de contactos, porque no están unidas las ciudades españolas. Hay 3 circuitos el que tiene, el de Salamanca, París, la Complutense, etcétera. Hay otro, un tercero. Pero
esto tiene que ser bilateral, tiene que ser de gobierno a gobierno. Totalmente. ¿Tú estarías a favor de esta idea? Yo sí, los intercambios son positivos, ¿no? Entre cualquier gobierno reconocimiento de y entre títulos. cualquier sociedad. Yo tal vez diría que es más importante casi que se lleguen entre sociedades, ¿no? Que la sociedad civil se comunique y que haya relaciones e intercambios. Por parte de Cataluña lo tenemos muy claro. O sea, como gobierno de Cataluña lo tienen muy claro, no estoy en el gobierno, pero vamos a abrir, o el gobierno va a abrir en poco tiempo una delegación en México. La primera delegación del gobierno de Cataluña. No, la tienen en Bruselas. Sí, pero ahora tenía unas oficinas además y hacía mucha aún existe, política. la oficina de Bruselas aún claro, existe. es la mera. Pero hace unos meses el gobierno de Cataluña decidió abrir una delegación en México, en Argentina y en Túnez. Fue impugnada para variar por el gobierno español, se ha tenido que negociar unos meses y ahora ahí se ha hecho un nuevo decreto para abrirlas y parece que en poco tiempo el nuevo delegado podrá ya disponer de las oficinas y comenzar a trabajar precisamente en favor de estas relaciones económicas, culturales, políticas y sociales entre Cataluña y México. Así lo hubo con Quebec. Y lo hay. Lo hay todavía. Cuanto más mejor, cuanto más delegaciones, cuanto más intercambios, absolutamente mucho mejor para todos. Bueno, el general de Gaulle dijo cuando estuvo en Canadá, viva el Quebec libre. Llegará el nuevo de Gaulle que diga, viva la Cataluña libre. Este es el gran dilema. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todos, a los compañeros. Gracias.